Bien, en particular nos habla justamente de cuál es esa relación que hay en la economía y nos pone en particular una gráfica bien interesante para hablar sobre el comportamiento económico desde 1880. La verdad es que me parece muy valioso porque justo hizo esta recopilación desde 1880, donde nos muestra claramente cómo se pueden observar los ciclos económicos, ¿no? Pero además nos plantea que no solamente están los ciclos económicos, sino que además están también los ciclos financieros y que en algunas ocasiones, en algunos países, se pueden conjuntar ambos ciclos. Particularmente nos dice, los ciclos económicos tienden a ser ciclos de 7 años. Ahí habrá quien diga que no, ¿no? Ahorita vamos a ver un video cortito para ver todas las diferentes teorías que hay sobre los ciclos económicos, pero aquí los podríamos ver como estos, ¿no? Son más o menos de corto plazo. Y además nos habla que hay también ciclos financieros donde los comportamientos son más o menos a 15 años y que incluso cuando se conjugan, pues puede haber todavía situaciones más graves, ¿no? Particularmente nos dice aquí en 1980, no, 1980 no, 1930 nos dice, luego, bueno, 1929. Después, acá más o menos en 1930, y también por acá en 1945, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, aquí se ven muy claramente el periodo entre guerras, y luego más adelante ahora en 2009, y aquí tendríamos, por ejemplo, también la de 2020-2021. Al final vamos a ver otra grafiquita donde nos retratan eso, pero nos dice, bueno, ¿cuáles son las características de estos periodos? Bueno, pues se caracterizan, además de por estas crisis cíclicas, se caracterizan también en el último siglo, pues por crecimientos poco acelerados. Esos crecimientos poco acelerados se van conjugando con estos periodos de crisis, donde entonces tenemos crecimientos incluso negativos. Lo que implica entonces que para lograr la recuperación después de esos periodos de crisis, pues en todos los países hay una tendencia a una relación deuda-PIB que está creciendo, ¿no? Desde el último ciclo ha tendido a incrementarse y a incrementarse la deuda. Y lo relaciona ahí al principio, ¿no? Como una forma de describir cuál es una de las características de este siglo XX. Y también al final, cuando nos habla de lo que Piketty considera el estancamiento social o el calentamiento social, que nos dice, bueno, hay una tendencia creciente a la desigualdad que también se deriva de esas crisis económicas y en particular de esa relación de la deuda con el PIB. Como otra de las cuestiones clave de los países es no permitir que crezca tanto, sobre todo la deuda interna, pues entonces lo que hacen es castigar el gasto. No se gasta tanto para recuperar a todos los que son afectados por las crisis, sino solamente algunos sectores clave que se consideran fundamentales. Y eso a su vez hace que entonces empiece a incrementarse todavía más esa desigualdad social que hay. Por eso le llama este calentamiento social, ¿no? A medida que las crisis son más profundas, a medida que hay más restricciones en materia de gasto, pues entonces tiende a haber también más problemas sociales derivados de ese incremento de la pobreza. Nos dice también, bueno, además, este crecimiento lento de la economía, pues no solamente se da en algunos países, se da en regiones y se da también a nivel global. Y además ahí también nos diferencia, ¿no? Tenemos también crisis que han sido globales, es decir, que ha tocado a todas las economías de todo el planeta, pero también tenemos crisis regionales, por ejemplo, como la crisis asiática, ¿no? De los 90, la crisis del tequila, que fue México y sobre todo los países de América Latina, que sí llegó a tocar también las economías más grandes, pero donde fue lo más grave, pues fue justamente en el continente americano, ¿no?
Tenemos además también otra de las características de este siglo XX, pues son estas crisis financieras de las que hablamos, que además son muy típicas de ciertos momentos en que se dan procesos históricos también, ¿no? Es decir, ahí nos habla, por ejemplo, de la crisis del 29, que justamente se da después de la Primera Guerra Mundial. Y nos dice, bueno, además de estas características de la economía, ¿no? Y de los efectos que tienen estos ciclos económicos en materia de deuda, de crecimiento de la economía, de la crisis financiera, pues entonces le vamos a agregar este gran problema del calentamiento global, ¿no? Que además plantea justamente una reorganización del modelo económico para tratar de disminuir los impactos negativos que sobre las economías pueden tener este impacto ambiental. Nos dice además, bueno, vamos a ir probando en la medida en que vamos revisando los datos, cómo se dan estos ciclos. Y dice, bueno, tenemos tres grandes teóricos que son los marxistas, que nos hablan de que, por ejemplo, en este siglo, a principios del siglo XXI, se está dando una segunda gran contracción y ellos plantean cuatro grandes ciclos económicos. Después tenemos a los post-keynesianos que nos hablan también de que hay estos periodos de crisis y auge y donde efectivamente a finales del año pasado también ya nos encontrábamos en un proceso de estancamiento, pero que esto es repetido, ¿no? Cada cierto número de años. De ahí es de donde sacan esto de los ciclos de 7 y de 15 años. Y después, además, también nos habla que, bueno, los neoclásicos en particular, ellos reconocen tres grandes crisis que se han dado y son los que clasifican las crisis entre crisis financieras o crisis económicas, y ellos reconocen tres a grandes rasgos, ¿no? Les voy a compartir un poquito una tabla que está bien interesante. Donde podemos ver también esos comportamientos cíclicos. Esta en particular, ¿no? Además es un trabajo importante que hace el autor, porque nos está marcando ahí los periodos de inicio y fin de las crisis que se han identificado desde finales del siglo XIX, y también nos marca, por ejemplo, de una forma comparativa, cuál es el crecimiento económico, ¿no? Es decir, cuál es el crecimiento del Producto Interno Bruto, tanto a nivel mundial como a nivel de Estados Unidos, y además por bloques. Y nos marca, por ejemplo, la primera gran recesión, que sí tiene carácter de global, que inicia en 1893. De ahí nos va marcando, por ejemplo, esta de 1908, pero son recesiones, aquí no son crisis todavía, ¿no? Son recesiones que justamente llevan a procesos de crisis. ¿Qué pasaba en 1908 en el mundo, chicos? 1908, 1914, 1921. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? La Primera Guerra Mundial. Previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Y qué pasaba antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasaba en Europa o qué pasaba en América? La ilustración, maestra. No, es todavía más adelante. ¿Sería las independencias? Maestra, ¿serían las independencias?
Ok, particularmente en México estábamos previos a la revolución, ¿no? ¿Qué pasaba en Rusia? ¿Qué pasaba en Asia? En Rusia, como dijo, creo que estaba ocurriendo la Revolución Rusa. Exactamente, ¿no? Previo a la Revolución Rusa, justo la Revolución Rusa en 1918, ¿no? ¿Qué más estaba sucediendo? Chicos, ustedes deben de saber, ustedes son los que están estudiando relaciones internacionales. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Europa en esa época? Ok, entonces les queda de tarea también investigar eso, porque ustedes tienen que manejar así los procesos históricos, ¿no? Es decir, para que nosotros podamos entender cualquier situación en las relaciones internacionales, tenemos que tener muy claros los procesos que están sucediendo, ¿no? Yo les puedo platicar sobre los procesos económicos, les puedo platicar sobre los procesos ambientales, ¿no? Cómo es que llegamos al desarrollo sustentable. Pero los procesos históricos, eso es algo que ustedes se supone que ya debieron haber estudiado previamente para poder entender cómo se está llevando a cabo, pues justamente estas relaciones internacionales, ¿no? Ok, aquí particularmente una de las crisis más graves se da justamente en el 29 y podemos aquí analizar cómo la recuperación es bastante grave, ¿no? Es decir, aquí hablamos de un PIB de -4, de -6, de -8, de -7 a nivel mundial, pero si además lo revisamos a nivel de países, hay una situación todavía mucho más grave. Después se da el periodo entre guerras, ¿no? Justamente entre 1914 y 1945, bueno, 38, ¿no? Que es donde empieza la Segunda Guerra Mundial, y justamente se da acá otra recesión muy grave una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y justamente se da, ¿no? Porque había países que necesitaban completamente la reconstrucción y en donde los niveles de inflación eran tremendamente altos. Después hay un periodo que además se les llama los años dorados, ¿no? A nivel mundial, porque en general todos los países tuvieron un auge económico importante desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1975. En esta etapa, por ejemplo, se constituye la estructura internacional, se crea en el 52 la ONU, se crea el Banco Mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea la OCDE, todas estas, permítanme un tantito. A ver, esperemos que ya no hagan escandalito. Ok. En este periodo también, por ejemplo, hay un crecimiento de las empresas que eran o tendían a ser nacionales hacia un crecimiento de empresas que ya se vuelven internacionales e incluso transnacionales, ¿no? Hay un gran fortalecimiento de la economía, por eso le ponen aquí etapa de crecimiento desde 47 a 75. Pero una vez que entramos en los años 70, empieza otra vez este proceso cíclico de recesiones y crisis.
Después llegamos acá hasta 1982, en particular 1975, si ustedes recordarán, pues en Estados Unidos marcó la guerra, ¿no? La guerra que tuvo con Vietnam. Y obviamente ahí, pues hubo también un crecimiento como tal económico de los países, porque además recordemos que justamente cuando los países se van a guerra, pues normalmente estos países que se encuentran en la periferia, recuerden ustedes esta teoría de la dependencia de Amartya Sen, como nos dicen, ¿no? Pues ellos son los que determinan dónde vamos a estar. Entonces, justo cuando estos países se van a la guerra, pues los países en vías de desarrollo y pobres tienden a crecer, porque entonces esas actividades económicas en las cuales estaban dedicados esas potencias económicas, pues no se van a dedicar a eso, se van a dedicar a producir armamento, se van a desplazar para la guerra, y entonces quienes van a proveer esos alimentos, pues son justamente estos países que se encuentran en la periferia. Esto, obviamente, pues marca también un periodo de auge para los países en desarrollo y los países subdesarrollados, que hace que justamente haya una tendencia mundial al crecimiento económico. Y llegamos aquí a 1982, particularmente en Estados Unidos se considera que inicia el modelo neoliberal desde 1975, pero en México y en algunos otros países de América Latina como Chile, como Brasil, entra tal cual el modelo económico justo hasta 1982, que además entra justo con una crisis, ¿no? Que es también global. Después de eso tenemos otras, tenemos un periodo de recesión en 1991. Si ven además, teníamos aquí estas tasas de crecimiento muy negativas y aquí se van haciendo menos fuertes, ¿no? Es decir, el decrecimiento ya no es tan grave durante las recesiones. Sin embargo, se van haciendo también estos periodos más marcados. Tenemos, por ejemplo, en particular para México, además de la recesión que se tenía en 1991, tenemos una crisis en el 94. Y después tenemos la gran crisis también internacional de 2008-2009 que golpeó fuertemente a Europa y Estados Unidos. Y después estábamos también ya no lo pone aquí porque este documento es de 2016, pero también justo para entrar al año 2018-19 nos encontrábamos también en un periodo de estancamiento a nivel mundial que nos hacía pensar que íbamos a entrar también a un periodo de crisis, ¿no? Por eso es que se habla que ahora, bueno, el año pasado en particular y con la pandemia, se juntaron por lo menos dos crisis, hay quien habla de tres, ¿no? La crisis económica, la crisis de salud por la pandemia y la crisis ambiental. Otro cuadro interesante que tenemos, bueno, ahí lo analiza por países, es cuando nos habla de cómo se está moviendo este endeudamiento mundial, ¿no? En particular nos dice, esto es como va creciendo la deuda, ¿no? De 2000 a 2007 a 2014, las tasas de crecimiento que tienen, ¿no? Y nos va describiendo cómo, pues justamente en los procesos de crisis, pues tiende a crecer esta relación deuda-PIB. Pero en particular, pues se puede observar cómo hay tasas crecientes durante ambos periodos y además se avisora que para estas fechas iba a tender a incrementarse más el endeudamiento, particularmente público. Hay otro aquí que quería enseñarles. Bueno, ahorita que regresemos a los escenarios ambientales. Ok, les voy a volver a compartir el apunte. Ok, ¿cómo ha sido este asunto en medio ambiente y economía y hacia dónde vamos? Como principales problemas ambientales, pues vamos a encontrar a nivel mundial que tenemos este problema de la contaminación. En algunas ciudades inclusive ya tiende a ser demasiado grave, ¿no? Si ustedes recordarán, a lo mejor estaban todavía muy pequeños, pero hace alrededor de unos 4 años salieron algunas imágenes en los noticiarios de cómo se encontraba Beijing, ¿no? Que particularmente
no se veía nada, ¿no? Es decir, inclusive fue la gran noticia porque ponían pantallas gigantes para que se pudiera ver el amanecer, porque ni siquiera eso se alcanzaba a ver, ¿no? Ya había una cantidad de smog tan densa que las personas desde entonces ya como parte habitual usaban los cubrebocas, y obviamente eso solamente era como una punta del iceberg que mostraba, pero en general hay un incremento de los gases de efecto invernadero a nivel mundial rampante durante la época en que el ser humano ha estado en este modelo económico, ¿no? Y particularmente en los últimos años se ha observado que se ha acelerado mucho. Tenemos también pérdida de diversidad biológica. Hay aparición de enfermedades infecciosas justamente derivados de que empieza a introducirse la gente para comercializar, intercambiar, comer, etc. Algunas especies animales que en realidad no se consideran domésticas, ¿no? Obviamente también a su vez la producción agrícola pues va incrementando las áreas de producción, por lo cual va disminuyendo la cantidad de espacios que la naturaleza tiene para ocupar y por lo tanto también hay desaparición de especies. Y eso además pone en peligro el asunto de la seguridad alimentaria. Hay una tendencia a concentrarse a nivel internacional en el intercambio de solamente unas cuantas especies, ¿no? Se calcula que alrededor de 17 especies de alimentos son las que se intercambian de forma masiva a nivel mundial, cuando en realidad, pues justamente también en cada uno de los países, de los lugares, se está perdiendo inclusive algunas especies que ya no se comen, ¿no? Por ejemplo, ustedes antes, ¿no? Los antiguos, todavía nuestros abuelos, tatarabuelos, como parte de su dieta metían muchos quelites, ¿no? Actualmente nosotros, pues en realidad conocemos 10 quelites, yo creo que es mucho, ¿no? Cuando ellos tenían una gran variedad, por ejemplo, de quelites que incorporaban en su dieta diaria. Esta relación entonces entre pérdida de diversidad biológica e incremento de la producción agrícola, pues también nos coloca en problemas de seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cuántos países efectivamente son capaces de poder producir y poder asegurarle a su población que van a tener alimento suficiente? Si aunque la producción agrícola está creciendo, se está concentrando solamente en algunas especies, e incluso pues ya entrando en este siglo, el crecimiento, por ejemplo, de lugares que anteriormente se consideraban como graneros del mundo, particularmente Argentina era un granero para América Latina, ahora están dedicando esa producción agrícola a algunas especies como la soya o el maíz, cuyo uso no es alimenticio, sino para la producción de bioetanol, ¿no? De biocombustibles. Hay un crecimiento, un incremento en la transformación y pérdida de hábitats, por lo cual hay una gran contaminación, hay sobreexplotación de algunos lugares, la tala ilegal es un gran problema en todos los países del orbe, y eso a su vez pues va ligado con los problemas de deforestación. Tenemos el cambio climático, ¿no? El aumento del nivel del mar es uno de los efectos o de los impactos que ya es claramente identificable. Hay una acidificación de los océanos, que eso genera que desaparezcan los corales, y con los corales una cadena alimenticia enorme que se alimenta de esos animales o de esas especies que se encuentran ligadas justamente a los corales, ¿no? Eso implica también que hay una disminución de la cantidad de especies disponibles para pesca, y entonces eso vuelve a pegar justamente en la seguridad alimentaria de muchos países que consumen grandes cantidades de pescado. Los aumentos de nivel del mar, bueno, además de que impactan como tal a las zonas costeras, pues tienen impacto en actividades turísticas, tienen impacto en ciudades enteras, ¿no? Que tienen el riesgo de desaparecer. Particularmente hoy vi que salió la noticia de que hay 2 grandes bloques en el Polo Norte que se están derritiendo, y que se calcula que una vez que esos 2 se derritan,
va a desaparecer Venecia, ¿no? Entonces, así de ese tamaño son los problemas que estamos enfrentando en materia de cambio climático. Y hay más, y esto es interesante porque en la lectura justamente nos habla un poco más de estos dos, del calentamiento global y del cambio climático. Particularmente el calentamiento global, pues pega en los océanos y las costas. Estos ciclos ecológicos, ¿no? Hablamos del calentamiento global porque justo es el que provoca, por ejemplo, el derretimiento de los polos. Pero eso va combinado de procesos de calentamiento y de enfriamiento, ¿no? Porque finalmente es un sistema ecológico el planeta que afecta los océanos y las costas, que vuelve a producir esta acidificación de la contaminación y que además genera también sobreexplotación, porque al haber combinaciones de años donde hay una buena cantidad de especies que se pueden reproducir, pues se sobreexplotan porque se sabe que va a haber un periodo donde no va a haber una buena cantidad de especies disponibles porque son años que van cambiando de forma importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ocurrencia de fenómenos climatológicos mucho más agudos. Por ejemplo, ya se sabe, ¿no? Que normalmente después de que llega el niño, particularmente en América Latina, pues los siguientes años van a ser de niña. El niño son fenómenos naturales asociados a grandes cantidades de agua, ¿no? Huracanes, tormentas tropicales, tormentas eléctricas, y la niña son periodos de sequía graves, que también, por supuesto, afectan la agricultura, afectan la pérdida de hábitats y por lo tanto también van a afectar a ciudades o a zonas costeras enteras, además de otras actividades como las actividades económicas aeroportuarias o las actividades turísticas. En materia de tierra agrícola, bueno, hay una tendencia a la erosión y desertificación. En particular, en el siglo pasado, que entró tan fuerte la Revolución Verde, hay una tendencia a sobreexplotar las tierras, por lo cual muchas se empiezan a erosionar, pues debido a la cantidad de fertilizantes químicos que se usaban. Eso a su vez pega al siguiente problema, ¿no? Porque también esos fertilizantes químicos pues iban a dar al agua, contaminando fuentes de agua también. Esta erosión y desertificación pues obviamente le pega a la fertilidad de la tierra, lo que entonces hace un círculo vicioso, porque si hay tierras que eran agrícolas y dejan de ser fértiles, pues entonces tiene que expandirse más esa frontera agrícola, lo que genera que entonces siga expandiéndose y entonces empieza a haber más pérdida de hábitats por esa necesidad de producir los alimentos para cada uno de los países que anteriormente podían cultivar en esas tierras que ahora están erosionadas. Y eso va de la mano, pues otra vez, ¿no? En un ciclo con estos problemas de sobreexplotación, tala ilegal, deforestación. Y decíamos, ¿no? Estos mismos problemas del agua, pues nos han llevado a la contaminación, pero no solamente como actividad agrícola, ¿no? Sino también tenemos las grandes concentraciones de población en ciudades, ¿no? Ya podemos hablar de megaciudades, donde se han desarrollado de tal forma que ejercen una gran presión sobre los recursos hídricos, y si no es sobre los recursos en sí mismo, sí sobre la calidad del agua, ¿no? Porque va de la mano con esta contaminación. No se crearon sistemas adecuados, suficientes, eficientes, que pudieran hacer ese tratamiento del agua de una ciudad del tamaño, por ejemplo, como la nuestra, y no solamente nuestro problema, eso sucede en todas las grandes ciudades del mundo, que a su vez va combinado de la escasez del agua una vez que tenemos muchos cuerpos contaminados, pero que también se potencializa cuando hablamos, por ejemplo, de estos fenómenos extremos que nos genera el cambio climático, de años, por ejemplo, donde hay sequías muy profundas. Esas sequías, a su vez, pues vuelven a golpear en la seguridad alimentaria, porque entonces hay en algunos países donde se dan hambrunas, sobre todo los países más pobres. ¿Por qué? Porque además si son países pobres, normalmente ellos se dedican justamente a la agricultura.
y si tienen épocas con sequías muy graves, pues entonces ni siquiera tienen los alimentos que pueden producir. Estos grandes problemas ambientales, particularmente hay uno que además no solo es grave, sino que además pone en peligro la vida de la existencia humana en el planeta, ¿no? Que es justamente el impacto sobre el agua. En el agua tenemos también diferentes problemas ambientales coaligados, particularmente este que hablamos de la contaminación del agua. Seguramente ustedes han visto estas imágenes en sus redes sociales o en la tele, donde nos hablan que se han encontrado islas, ¿no? Y no solamente una, se han encontrado islas en el Océano Pacífico, en el Atlántico, cerca del Ártico, donde hay islas de plásticos, donde han encontrado plásticos desde los años 70 que empezó a masificarse el uso de los envases plásticos, ¿no? Y eso es algo grave, porque pues aparentemente están ahí donde no vive nadie, pero en realidad todo eso tiende a degradarse a muy largo plazo, pero son plásticos que se van a convertir en algo que se llama microplásticos, y eso sí se ha detectado que entran en la cadena trófica. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que se lo comen los pececitos y luego nosotros nos comemos esos pececitos y no se sabe cuáles son los efectos que puedan tener. Bueno, de algunos sí, se sabe que son cancerígenos, no de todos, pero de algunos sí. Tenemos también el estrés hídrico. El estrés hídrico es la disponibilidad de agua que tienen las personas para llevar a cabo sus actividades normales, ¿no? Es decir, las personas, pues obviamente su alimentación, su higiene, las empresas, pues la producción de los alimentos que requieren agua, las empresas que no son intensivas en agua, bueno, pues para sus servicios sanitarios, el gobierno, por supuesto, para sus oficinas y para los servicios de limpieza que dan las ciudades. Y esa disponibilidad, pues ha tendido en el siglo pasado a incrementarse también de forma muy relevante, también por el asunto del calentamiento global, pero en particularmente en algunos países incluso son cuestiones que no han logrado resolverse en materia de agua, ¿no? Porque ni siquiera se cuentan con servicios sanitarios. Y en particular, pues también nosotros somos de esos países, a lo mejor no en la ciudad, pero sí hay, no, bueno, sí en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, tenemos todavía zonas en Milpa Alta o en Magdalena Contreras donde la gente no tiene agua corriente, donde tienen que sacar de pozos su agua o donde tienen incluso que trasladarla, ¿no? Lo mismo que podría estar pasando en algunos países de África. Este estrés hídrico nos habla justamente de esa disponibilidad de agua que tienen las personas, considerando los que tienen altos niveles, aquí dice extremadamente altos niveles de estrés hídrico, son países que tampoco pueden desarrollarse a cabalidad, puesto que les falta cubrir una necesidad básica como es el acceso al agua, ¿no? Y aquí podemos ver también, bueno, que hay países que tienen bajos niveles de estrés, particularmente aquí Brasil, pues porque tienen el río, aquí también en África, pero de ahí en fuera todos los países experimentan algún nivel de estrés hídrico, incluso los países más avanzados. Y eso, ese estrés hídrico, pues nos lleva también a esta cuestión del acceso al agua. No todos tenemos el mismo acceso al agua en todos los países, ¿no? Por eso justo es un problema prototípico en los semestres que van estudiando, porque es algo que además tiene que resolverse de manera inmediata, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar de estos días cero. El día cero justamente es el día donde la demanda de agua potable va a ser mucho más alta que la cantidad que se tiene disponible de agua. Ya le pasó a una ciudad, en El Cabo, ya llegaron a ese día cero y entonces el gobierno tuvo que poner normas muy estrictas, ¿no? Tuvo que asignar cantidades de agua por día que las personas pueden usar y más allá de eso no se puede usar para tratar de resolver ese problema de agua, ¿no? Y nosotros nos estamos acercando, pero va que vuela. Y más en este año que ha sido de sequía y de una sequía grave, entonces nos vamos acercando a pasos agigantados a ese día donde vamos a
necesitar más agua de la que tenemos disponible para la ciudad, ¿no? Y bueno, este es del país, pero en particular estamos en la lista del segundo país que va a experimentar ese día cero en cuanto al acceso al agua. Y bueno, en cuanto a los otros problemas ambientales, pues justamente para tratar el tema de contaminación atmosférica, ¿no? Como ya veíamos la vez anterior, ha habido un número importante de conferencias internacionales para poder solucionar o para poder ponerse de acuerdo entre países, ¿no? Porque como vemos son problemas globales, no son problemas de un país o de dos, sino que son problemas globales para ponerse de acuerdo, ¿no? Particularmente en la COP21, que se dio en 2015, 195 países acordaron que iban a limitar la generación de gases de efecto invernadero para poder disminuir el calentamiento global que se tenía, ¿no? Se ha observado a partir de los escenarios, por eso es importante que revisen también la lectura, porque además es un muy buen resumen sobre los escenarios climáticos, donde se decía que, bueno, nosotros necesitamos no incrementar más allá de 2 grados centígrados ese calentamiento global para poder seguir permaneciendo en el planeta y poder seguir viviendo, ¿no? Hacerlo vivible. Si nosotros logramos reducir menos de eso y limitarlos a 1.5, sería excelente, sería un escenario muy bueno. Y si no, pues entonces vamos que volamos a enfrentarnos a esos días cero de agua, a incrementar la cantidad de personas enfermas e incluso de muertos por la contaminación y todos estos problemas ambientales que lleva el calentamiento global, ¿no? Ya hablamos de huracanes, obviamente cuando hay huracanes, tormentas tropicales, hay mucha gente, ¿no?, que pierde la vida en eso. Cuando hablamos de sequías, también, ¿no? Entonces, no es algo banal, es algo importante. Particularmente en ese IPCC, en el documento del IPCC, se identifican cuáles son las actividades económicas que más gases de efecto invernadero producen y se encuentra que sobre todo es el sector energético, ¿no? Nuestro modelo económico basado en la combustión de fósiles como gasolina, petróleo, diésel, pues son los más contaminantes. Después tenemos, por supuesto, a las industrias, ¿no? Porque además ellos hacen uso particularmente de gases de efecto invernadero, bueno, de gases que son dañinos, particularmente industria, por ejemplo, aeronáutica, industrias de refrigeración, ¿no? Son las más contaminantes. Y bueno, y de ahí se identifica todas las demás, ¿no? En tercer lugar es el transporte, obviamente, pues porque hacemos uso de estos combustibles de origen fósil. Ok, y además también se analiza cuáles son los países que acumulan una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Este es se los voy a buscar y se los voy a poner también allá, porque este es una simulación, ¿no? De cómo se ha ido modificando. Aquí tenemos a el Reino Unido y vamos por años, ¿no? Bueno, por la cantidad que han producido a lo largo de los años. Aquí tenemos los años. Ahí vemos cómo se van modificando, cómo van creciendo algunos países y a su vez entonces con ese crecimiento pues implica que también se van convirtiendo en unos grandes generadores de dióxido de carbono. Ahí vemos cómo de un país hegemónico en el siglo XIX, que era Reino Unido, pues al momento en que retoma ese papel hegemónico Estados Unidos, pues se convierte también en el principal contaminador, ¿no? Justo por eso, Estados Unidos desde el protocolo de Kioto se negaba a firmar, ¿no?, a estos mismos acuerdos, porque ¿qué implica el que ellos puedan reducir esos gases de efecto invernadero? Pues que tienen que modificar sus estructuras económicas e incluso tienen que dejar de producir de ciertas formas para lograr disminuir ese impacto. Voy a adelantar un poquito.
para que aprovechemos el tiempo. Y eso está interesante porque pues ahí ya vamos llegando a estos últimos años, ¿no? Ahí ya se ve 2018. Y hasta ahí llega, hasta 2018. ¿Esto cómo se relaciona? Bueno, pues obviamente si necesitamos modificar esas formas de producción, pues tenemos que modificar, por ejemplo, qué es lo que producimos o cómo producimos la energía. Ya vimos que es el sector más contaminante. Actualmente, ¿no? O sea, al día de hoy estamos en camino a un aumento de 3 grados centígrados en el calentamiento global. Si ustedes recuerdan, el objetivo de la COP21 era no superar los 2 grados centígrados y el mejor escenario era no superar 1.5 gramos. Sin embargo, si seguimos incrementando de esa forma, ¿no? Aquí tenemos el 7.6% al año, estamos incrementando los gases de efecto invernadero y hemos incrementado un 1.5% anual, ¿no? Y aquí nos muestran diferentes escenarios. Por ejemplo, tenemos aquí que si nosotros logramos en esos escenarios ajustarlo como tal con el Acuerdo de París, con lo que ahí se acordó, entonces efectivamente vamos a lograr disminuir esa generación de gases de efecto invernadero, no teniendo más allá de 2 grados centígrados. Pero si simplemente se sigue de una forma donde se adoptan algunas políticas, sobre todo las que propuso Estados Unidos, pero sin modificar realmente la matriz energética, pues entonces vamos en este camino, ¿no? Donde sí se va a incrementar más allá de los 2 grados, pero entonces eso va muy relacionado justamente también con el déficit en materia de mejoramiento ambiental que podemos tener. Y si seguimos como hasta ahora, pues entonces la brecha va a ser mucho más larga y eso va a implicar que vamos a tener un gran déficit de la matriz energética, donde inclusive podríamos irnos hasta los 7 grados centígrados de incremento. Y bueno, ya nada más para terminar, aquí podemos ver cómo ha sido también ese comportamiento de la economía mundial. Esto que mencionábamos de las tasas de crecimiento, aquí se ve un poco más claro porque podemos ver cómo ha sido diferenciado entre los países, ¿no? Tenemos aquí las economías emergentes, el mundo, ¿no? Tenemos a China, cómo también China ha ido creciendo. Si vemos el crecimiento en general, ¿no? De todas las regiones, aunque en algunos casos sí es positivo, por ejemplo, aquí en las economías emergentes y en el mundo, en realidad en todos los países, ¿no? Estamos en esta etapa que decía, ¿no? De un estancamiento. Aquí podemos verlo desde 1961, es más pequeño que la que nos mostraron al principio de 1890, y esto era lo que se esperaba con esta crisis, ¿no? Que se decreciera a menos 3% a nivel mundial, ¿no? Porque aparte están los datos por países. Estos son los datos por países, lo que se esperaba que decrecieran. Y aquí tenemos bueno, de las penúltimas grafiquitas, ¿no? Estas eran las percepciones que se tenían, que a nivel mundial, ¿no? Una vez que se vio que nos alargamos más en la pandemia, se iba a tener algo así como el menos 4.5, menos 5% de decrecimiento del PIB. Esta ya es la última, donde efectivamente se ve que nos pegó la crisis, pero al menos no tanto como otras crisis, ni tanto como se esperaba, ¿no? Aquí veíamos, inclusive se hablaba de la peor crisis, mucho peor incluso que las de 2008, 2009, ¿no? No ha sido tan grave, aquí está la de 2008, 2009, sin embargo sí nos ha pegado, ¿no? Y bueno, eso es en materia de economía y de medio ambiente. Les queda entonces a ustedes investigar para la siguiente clase cuáles son los cambios que se han dado en el siglo XX que nos han llevado hasta la situación actual en materia de relaciones internacionales, ¿vale? Ok, ¿dudas o preguntas hasta aquí, chicos?